La estructura del relato. En este capítulo nos proponemos desarrollar la forma en que éstas pueden presentarse en el relato, la estructura dramática. Con el término estructura del relato nos referimos entonces a la organización de las acciones de la historia en el relato. Siempre que se nos cuenta algo, podemos identificar una estructura en el relato compuesta por introducción, nudo y desenlace. Esto es, primero se nos presenta lo que sucede y a quién, después se desarrolla cómo y por qué acontece ese algo, y finalmente se nos señala cómo se resuelve. La estructura de 3 actos se desprende de la sucesión de prólogo, episodios y éxodo, y hoy es dominante en la narrativa cinematográfica clásica, de donde toma su nombre. Por este motivo, podemos identificarla en la mayoría de los films de Hollywood. En el libro del guión, Sid Field trabaja sobre la estructura básica propuesta por Aristóteles y desarrolla sobre ella un esquema para la escritura de guiones cinematográficos. Field propone que en el primer acto, exposición, se debe presentar al personaje, consignar de qué trata la historia y cuál es la situación. Se lo llama también planteamiento, ya que en él se presenta el tema y a él o los personajes. El segundo acto o confrontación expone el desarrollo del conflicto. Según este modelo, por su importancia, debe tener mayor duración. Aquí se presentarán los obstáculos que impiden el alcance del objetivo por parte del personaje. Por último, el tercer acto o resolución es donde las acciones e incidentes encadenados conducirán al desenlace dramático. Esto no quiere decir que el objetivo del personaje se alcance. Muchas veces, durante el desarrollo de la obra, el personaje sufre una transformación y su objetivo cambia o bien persiste con su objetivo definido, pero no lo alcanza. El paradigma propuesto por Field para largometrajes señala que el guión debe tener 120 páginas, cada una de las cuales corresponde a 1 minuto. El primer nudo de la trama debe encontrarse entre las páginas 25 y 27 del guión, y el segundo nudo en la trama en las páginas 85 y 90. Duración, 113 minutos. Acto 1, 27 minutos. Entierro del personaje de Bertrand. Flashback sobre sus conquistas femeninas. Fracaso con la vendedora de ropa interior. Primer nudo de la trama. Y decisión de escribir un libro. Acto 2, 58 minutos. Escritura del libro y serie de flashbacks. Finalización del libro y aceptación por parte de una editorial. Segundo nudo de la trama. Acto 3, 28 minutos. Resolución. Edición del libro, relaciones amorosas con la editora, muerte de Bertrand. Fue entonces, jugando con Ginette, cuando me di cuenta de que la compañía de las mujeres me era indispensable. Y si no su compañía, por lo menos el verlas. Para mí no hay nada más hermoso que contemplar a una mujer caminando, siempre que vaya con un vestido o una falda que se mueva a su ritmo. La estructura de un largometraje puede ser de construcción clásica, la estructura en 3 actos a la que nos hemos referido anteriormente, o alternativa. En las primeras, el desarrollo narrativo está centrado en un protagonista y todo está supeditado a él y su conflicto. Por el contrario, las estructuras alternativas admiten, según estos autores, las siguientes variantes. A. El personaje principal no actúa o no tiene unos objetivos definidos, como sucede por ejemplo en el film La Niña Santa de Lucrecia Martel. B. Existe más de un personaje protagonista, como en Ciudad de Los Ángeles, donde se presentan alternadamente las historias. C. La acción no está centrada en un suceso principal, sino en múltiples, como sucede por ejemplo en Babel o en Historias Extraordinarias. D. La exposición de los hechos no es lineal. El ejemplo más notable de esta forma de narrar es Irreversible, de Gaspar Noé. El film es un cuadro de costumbres, un fresco de una época o de un lugar, acercándose por tanto al documental, por ejemplo, Roma, de Fellini. Entre ambos tipos de estructura, clásica y alternativa, se encuentran las estructuras semiclásicas, la episódica y la coral. La primera se halla estructurada por unidades más amplias que las secuencias.
La segunda forma desarrolla diversas tramas que se exponen alternadamente. Tanto Banoche como Ramos y Marimón señalan la posibilidad de otras estructuras, en 2, 4 y 5 actos. Por ejemplo, un film como Amores Perros posee una estructura episódica, ya que las historias que narra se enmarcan en distintas secciones, tituladas con los nombres de la pareja protagonista. Posee más de un protagonista, cuenta más de una historia y no posee un orden lineal y al final no tiene un único desenlace. Vente conmigo. He visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo. Que sí, tía, tu departamento, hombre. Muchas gracias, hombre. Es la primera vez que te veo actuar bien. ¿Sigues sin darte cuenta? No, sí me doy cuenta. Para ella estás muerto. Mira cómo me deja. Es la vieja de tu hermano. Sí, pero a mí me gustaba desde antes. Te habla Martín. Tu papá. ¡Richie! ¡Ahí no! Es cierto que la estructura clásica en 3 actos se puede encontrar también en muchos cortometrajes, en la forma de planteamiento, nudo y desenlace, pero la forma del corto impone características específicas a este formato. En primer lugar, la brevedad requiere necesariamente una economía de recursos representacionales, esto es, un número menor de personajes, de espacios, de tiempos, a través de los cuales construir la diégesis. Todo lo representado tiende a un único fin, que es el de dar sentido, justificar las acciones en un único hilo narrativo. De allí deviene una mayor densidad semántica, una mayor concentración de sentido, que define la particularidad del formato corto cinematográfico. No obstante, esta economía puede adquirir diferentes formas. Veamos 2 ejemplos tomados de la selección Historias breves: Guarisove, Los Olvidados, de Bruno Stagnaro, y Rey Muerto, de Lucrecia Martel. A pesar de que es posible analizar este corto en una estructura de 3 actos, es necesario observar un desplazamiento. En efecto, a partir del giro del tercer acto ya no se trata de un film acerca del conflicto entre argentinos e ingleses, sino del conflicto entre los propios argentinos, olvidados por sus superiores. La frase del capitán Peralta al proponer avanzar "estamos ganando" hace referencia explícita al titular de etapa de un medio durante el conflicto, pero además una serie de cruces entre el ser y el parecer. El único personaje inglés parece el enemigo, pero es un pastor. La guerra parece continuar, pero ha concluido. Para alcanzar una meta común. Nunca diría algo fuera de lugar, mi general, pero creo que usted se está convirtiendo en un viejo chocho. El mundo no está allá, Marco. El mundo está aquí. No permita que nunca nadie doblegue sus convicciones. La gente que ves día a día, desde el chofer de bus hasta el que recoge la basura, desaparece sin dejar rastro. Es espantoso. Yo casi puedo oler a tu hijo de puta, Antonio. Nos están pisando los talones y debemos parar con esto. Ahora. ¡Calla, concha de tu madre! A la hija del ex ministro de Justicia está. A alguno le vamos a sacar información. No te preocupes, que este hijo de puta lo agarramos. El corto relata cómo, en un pequeño pueblo del norte del país, una mujer maltratada por su marido decide enfrentarlo y modificar su situación y la de sus hijos. En este caso, no estamos ante una estructura fácilmente divisible en actos, sino ante la construcción de un clima de tensión que se incrementa progresivamente a partir de los diferentes tiempos asignados a las escenas de cada secuencia, que se intercalan entre sí hasta llegar a la escena final del enfrentamiento entre ambos personajes. No obstante, resulta evidente
que escribir un guión no es un procedimiento mecánico que puede sistematizarse en una fórmula común a todos los films, aunque existan, como hemos señalado, modelos que se han ido instaurando a lo largo del tiempo.